Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Momento de hablar de esta Castile de Penhaligon's del año 98. Me patinan las fechas, lo sé, igual sí, igual no. Y tengo que comentaros que está realizada y ejecutada por Olivier Cresp. Pero no tiene ningún tipo de pretensiones más allá de refrescar. Es la típica fragancia, zona de ultra mega confort para las mañanas. Podría entenderse hasta incluso como la Baby de Penhaligon's, porque además es una fragancia que tiene un empaque que es muy etéreo, muy cítrico. No hay nada más en ella. Es suavita, delicada, cítrica a rabiar, muy cítrica. Esto es un limón mi limonero, ¿para qué quieres más? Y quizás no tanto en cuanto tiende efectivamente a lo que sería la perfumería británica, sino más hacia la francesica, que para eso Olivier, bueno, Olivier es francés y español, tiene el 50%, pero deciros que esta de aquí es eso. No hay más. 2 metros de tele de proyección durante aproximadamente 10 minutos. Esto se va abajo súper rápido, muy rápido. Se queda luego en la proximidad, plenamente perceptible. A mí, en lo personal, me dura 3 horas en piel. Y catapum chimpum a atizarte. En la ropa no, en la ropa pues puede llegarte perfectamente a unas 6. Si la ropa no tiene mucho traqueteo. Como tenga mucho traqueteo y haya sol y también le esté dando el sol a la ropa, etcétera, etcétera, por lo que sea, efectivamente aquí ya pues se pierde muchísimo más. Pero vamos, que 6 horas con la ropa, 3 en la piel y a refrescar. Plenísimamente perceptible. Esto lo puede usar quien sea. No es una fragancia que salga excesivamente cara, con lo cual vais a poder sacarle un muy buen rendimiento a esta Castile de Penhaligon's. Ya os lo digo yo. A pesar de que podéis ver que la botella es pequeñita, este es el formato de 100 mililitros para Castile. O sea que parece que no, pero aquí hay condumio del bueno. Hay que estar echándose. Vuelvo a repetir, es la típica fragancia para tener donde sea, para que la utilice toda la familia, sin ningún tipo de problema. Salida en Petitgrain, flor de azar del naranjo, y aquí hay cítricos, pero a rabiar. O sea, me da igual que le meta mucho Petitgrain, mucha flor de azar del naranjo, pero esto huele a limón mi limonero, y es lo que hay. Venga, notas de corazón declaradas. Flor de azar del naranjo, bergamota y rosa. Pero es que los limones y la bergamota están on fire arriba. Almizcle y maderas en el fondo. Bueno, bien. Es que es clásica, o sea, no voy a contaros absolutamente nada, pero nada de ella que no haya contado con otro tipo de fragancias. Más potentes, menos potentes, pero es que es al fin y al cabo lo mismo. Esta de aquí, que la he dejado aquí al lado, es que esta de aquí realmente tampoco tiene un aporte excepcional en cuanto a las cualidades que tenga que deciros. Es la típica fragancia que debe de tener toda colección de perfumería, sobre todo pues cualquier sea. Penhaligon's, Acqua di Parma, Álvarez Gómez, tienen que tener siempre una fresca. No la encuentro atalcada, tiene ese matiz de rosa, pero tampoco es una rosa pulverulenta, es todo lleno de sutilezas. No hay más, no hay más. Lo utilizáis cuando os venga la real gana, que para eso la pagáis. Me gusta mucho, a ver, si es para verano, a refrescar on fire. En invierno me gusta para las mañanas, viste mucho también, además es la típica fragancia que viste el traje. Esto viste el traje, por eso digo que tiene ahí un rollo muy franco-italiano, que no tanto en cuanto británico, porque es que no tiene un matiz realmente de lo que es la perfumería británica. Para nada. Los trabajos, ponéroslo cuando queráis, me da exactamente igual. Donde trabajéis, es muy pulcra, es limpia, profesores, maestras de escuela, lo que sea, porque realmente es unisex 100%. Muy unisex, o sea, no hay, vamos, es que no hay ningún tipo de lugar a dudas con respecto a esta Castile. Ponérosla cuando os venga en gana, independientemente de lo que trabajéis. Me gusta, por ejemplo, para los chiquillos, si lo echéis en la ropa, pues cuando vaya a hacer la comunión, cuando vayan a ir al cole, está perfecto para todo eso.
Momentos del año. Cualquiera. Va a aguantar más, le vamos a sacar un poco más de rendimiento en invierno. Pero claro, es que llevar esto en verano es apoteósico, porque es súper refrescante. Muy juvenil también, lo podéis utilizar como un after gin, o bueno, hasta incluso antes, porque es que, de verdad, es que es confort puro y duro. Cuando la probéis os va a recordar mucho a las Baby. Hay un montonazo de perfumes así ejecutados que son Baby y tienen toda esta genética y este ADN. Así que no os pille de sorpresa cuando la oláis y decís, no, es que para esto me compro un nenuco o un chupetín. Yo lo entenderé. Yo lo entiendo. Que no me da la gana de daros más la traca matraca con esta fragancia que tampoco tiene nada excepcional que contar. Y aquí está, tengo esta Penhaligon's. Bueno, que despiporre. Es una locura. Voy a hacer un corte porque tengo que buscar las notas que no me las sé de memoria, porque tengo cabeza de chorlito. Bueno, ya he encontrado las notas de Endymion Concentré Penhaligon's, que aquí está. Fragancia que es concentración Eau de Parfum, fragancia que se supone que es concentré, que yo no sé dónde tiene el concentré, creo que el concentré lo perdió hace mucho tiempo. Año 2016, dame un segundo, el año de esto... Año 2016, vamos, soy una máquina, me estoy acordando últimamente, seguramente es que estoy tomando de memory. No estoy tomando nada, pero bueno. Es zona de confort, pero también tengo que decir una cosa, porque ha sido un regalo, si no yo no me la compro. Esta Endymion Concentré, año 2016... es zona de confort del Orgaz, pero es sumamente floja y de concentrado no tiene nada, a pesar de que estamos hablando de concentración o de parfum. A mí en piel, el rendimiento que me da en piel y atizándome de una forma absolutamente generosa, ha sido 4 horas, para una fragancia que cuesta casi 200 euros. ¿Pero por qué no le han dado más potencia? Y han hecho algo que sea realmente concentré. Es que ya le estoy caneando desde el principio, porque me da rabia, porque huele que no os lo podéis ni imaginar, Y no huele a Baby ni nada de esto de... Oye, es que huele a... No es una colonia infantil, es un perfume maduro, fresco, además de jabonería británica, pero dices, ¿pero por qué narices no le han dado más fuerza a esto? Y no lo han dejado como lo han dejado, que de verdad... Es que prácticamente cuando pasa 10 minutos, estás todavía diciendo, ¿la siento o no la siento? ¿La siento o no la siento? Es que, claro, luego sales a la calle y te dan los ráfagas y perfecto, pero es que, de verdad, 4 horas y a reaplicar. Es adictiva. Sí, porque huele que te mueres, pero es que, claro, 200 euros en esta Concentré, voy a llamarla Concentré porque el nombre nunca me acuerdo, siempre se me olvida. Pues dices, jolín, ¿qué pasa aquí? Me estás vacilando, Penhaligon's, me estás vacilando, haces una cosa que te mueres y realmente no la explotas con un potencial que tiene, que es absolutamente brutal, jamonería británica, limpia, que huele, que absolutamente enamora, que es muy unisex, que está justamente donde tiene que estar, pero llegan las potencias y en las potencias me la lías. Vais a tener un secado además que también es muy rápido, que en 5 minutos está hecho, no más, En 5 minutos tenéis el secado hecho y tenéis... Voy a ser medianamente generoso, media hora a 1,5 metros, 2, y luego a partir de ahí se queda pegado a la piel como un jabón, un body mist. Y es que es verdad, tenemos un body mist carísimo, pero un body mist. No lo puedo llamar de otra cosa. Hay body mist que duran un montonazo de horas, Una barbaridad, que podrías decir incluso, ostras, esto es una concentración Eau de Parfum, body mist, Y aquí tenemos una edición Eau de Parfum y encima Concentré, que se te viene abajo en 4 horas. Notas: bergamota, lavanda y salvia en la salida, gamuza y geranio en el corazón, cuero, nuez moscada e incienso en el fondo. Uy, nuez moscada otra vez, Dios mío de mi vida, estamos que lo tiramos la casa por la ventana. De todas formas, que sepáis que la molécula de la nuez moscada es muy barata, que no cuesta un pastizal ni nada de eso, Ojito, cuidado, porque aquí encima es que racanean y se nota mucho. Bueno, vamos a ver un poco las progresiones olfativas. Efectivamente, esto lo atomizas y te salen los cítricos a diestra y siniestra, o diestro y siniestro, o como queréis decirlo.
porque se sienten, pero además lo que pasa es que lo tenemos atalcado, aunque no venga declarado, aquí hay rosa, aquí hay ionona, se siente muy jabonoso y eso precisamente lo tiene que dar las moléculas o de geranio o de rosa o de ionona o ambas tres juntas sin declarar, pero vienen, porque además es que se nota, o sea, es que se nota que es una textura aterciopelada lo que tiene, sí que es cítrica, pero es un cítrico que va muy aterciopelado porque se nota realmente ya la impronta de las sustancias, ingredientes que lleva sin declarar la jodía. Pues de la reflexión, es que me encarnizo un poco. Gamuza y geranio. ¿Qué es el geranio? El geranio que huele a rosa verde, con lo cual ya os digo que para empezar está con el aporte del geranio y aquí hay iononas. ¿Cuáles han metido? ¿Las alfa o las beta? Pues vete a saber qué. Pero me da exactamente igual, porque se nota muy aterciopelada. Tenemos el toque de la gamuza, pero aquí todo es sutileza. No os penséis también que vamos a tener ahí un cuero, no es ni tan siquiera cremoso, es meramente testimonial. El cuero no es un cuero masculino, aguerrido, animálico, pero es que además no es ni tan siquiera es animálico tirando al olor del pescado. No va por ahí. Yo creo que además está conseguido el cuero, posiblemente tanto el cuero como la gamuza, por parte de moléculas artificiales que recrean perfectamente estos dos aromas sin la necesidad de tener esos toques tan sumamente característicos ni de la gamuza ni del cuero. Pero efectivamente lleva esas moléculas artificiales y como huelen a lo que huelen a gamuza y a cuero, pues están incluidas como aroma y no se engaña a nadie, es lo que es. Puede ser una molécula artificial y yo creo que es artificial porque la encuentro excesivamente limpia y depurada. No tenemos unas trazas de, vamos a llamarlo, que tanto os gusta decirlo, de suciedad. No se siente sucia animálica, se siente animálica limpia y eso lo da precisamente el utilizar moléculas que recrean ese tono más limpio de lo que sería un cuero y una gamuza. Esto desde mi punto de vista, ¿eh? Y yo no tengo ni idea de nada. Yo no sé nada. Yo llevo más de 10 años en esto, pero yo no sé nada, ¿eh? Nuez moscada de incienso. El incienso no está ahumado, no está quemado, no está de ninguna de esas maneras. Está como en crudo, como en resina, como en piedrecitas. Así es como está. No está quemado. Endymion le daba yo. Bueno, ¿cuándo utilizarlo? Menos por las tardes y por las noches. Cuando queráis una fragancia de mañana, llevar la botella encima, un vial o algo para estar refrescando, lo siento. O emborrachéis la ropa de Endymion Concentré. Porque como no le peguéis una borrachera a la ropa de verdad de esto, a vosotros no os dura ni una sentada el perfume en piel. O sea, no, y da igual que estéis hiper mega hidratados, hidratadas, hidratades, lo que queráis. No. Ojo, cuidado, ¿eh? De verdad lo digo en serio. O sea, te quiero, pero te odio, ¿eh? Que lo sepas. Así que ya está. Me gusta para todo el mundo, me gusta para toda la familia, me gusta para las mañanas. Boda, bautizos y comuniones nos olvidamos. Vamos, es que ni por asomo. Esto es para lo que es. Sentirte cómodo, fresco, limpio, pero sin más historietas. Sin más, no hay más monsergas ni más nada. Hueles a limpio, hueles a jabón británico y san se acabó. Chimpum, a salir corriendo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, señoras y señores míos. Nene, nena, escucha, suscríbete al canal. Darle al like y distribuye mis vídeos por todas las redes sociales que te voy a estar absolutamente agradecido. Si escribes cositas debajo monísimas, más agradecido todavía. Y si pones insultos, estaré encantado de ir seleccionando para el pozo gente que no necesito en mi canal. ¡Oh, qué felicidad! Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen, mein Herr. Para